Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Vamos a conversar hoy con Luis Fernando Macías. Luis es socio de la firma PPU Oficina Colombia, firma líder con presencia en Chile, Perú, Colombia y España. Firma ranqueada por Chambers and Partners como una de las más influyentes de América Latina. ¿Cómo andás, Luis? ¿Bien? Sí, Bueno, muy bien. Bueno, Luis lidera el equipo de medio ambiente y derecho sustentable y nos interesa conversar con Luis sobre el acuerdo de Escazú. ¿Mm? Entonces, antes de profundizar en este acuerdo, ¿por qué, Luis, no nos das un pantallazo para aquellos que no conocemos y contanos un poquito qué es el acuerdo de Escazú? ok. El acuerdo de Escazú es un acuerdo regional en América Latina, ¿cierto? Que busca desarrollar el principio 10 digamos, de la Declaración de Río de Janeiro en cuanto a permitir el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental. Fue un proyecto que tardó varios años en discutirse, en debatirse, en ser aprobado y posteriormente los estados lo ratifican de acuerdo con su, digamos, procedimiento interno en la legislación. Bien, Entonces, ese es el acuerdo de Escazú, grosso modo, busca darle un marco a la participación ciudadana, al acceso a la información de materia ambiental, eh, elevándolo a nivel de tratado internacional. ok. ¿Y Colombia se ha adherido a este acuerdo? Sí, como no, Colombia se ha adherido a este acuerdo. En Colombia el procedimiento es que se va al Congreso, el Congreso aprueba el acuerdo, expide una ley, esa ley va a un control previo de constitucionalidad, Ajá. ¿cierto? En la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hace unos meses emitió un comunicado en el Ujú. cual declara constitucional el tratado, Bien. ¿cierto? El fallo completo aún no está público, al menos hasta estos días no ha sido público y sale en un comunicado, digamos, con el resumen general del fallo, esto que es lo que generalmente se dice en Colombia o se hace en Colombia, es una práctica de la Corte Constitucional en ese sentido. Entonces, está ese comunicado de Escazú, perdón, de la Corte Constitucional sobre este tema. Perfecto. Ese es lo que nosotros tenemos en cuanto a Escazú. Ya el gobierno también tiene que después ratificarlo y eso ya se ha ratificado. Para ser exacto, el 30 de agosto de este año se saca un comunicado de prensa, el 38 de la Corte Constitucional, en el cual declara constitucional el acuerdo regional de Escazú. Bien. Ahora, como todo acuerdo, imagino que debe tener sus quienes lo apoyan, ¿no es cierto? Y quienes no lo apoyan tanto. ¿Es esto así en Colombia? Sí, yo creo que, a ver, estos acuerdos, como todo acuerdo, como tú lo dices, sí, tienen que abordarse en un análisis, en cuanto al análisis, un análisis político y un análisis jurídico, Ujú. ¿cierto? Su aplicación sí es, yo considero, netamente jurídica, que tiene que seguir las reglas de interpretación, ¿cierto?, del derecho, tanto internacional como nacional, en lo jurídico. Pero el análisis sí es flexible en cuanto a que se pueden hacer, digamos, algunas perspectivas. Y en efecto, el Tratado de Escazú en Colombia tuvo un debate muy largo, incluso la Corte tomó varios tiempo en decidir digamos, esta, esta constitucionalidad, porque fue desde el año 22 que estaba esa ley. ¿Ves? Entonces, es una ley que duró bastante en la Corte Constitucional. Hubo incluso una audiencia pública que convocó la Corte Constitucional para debatir aspectos relacionados con el tratado entre quienes se oponían y quienes apoyaban el tratado, Ok. ¿no? Entonces, es indudable, el debate existió,
Y creo que sí existe y seguirá existiendo porque hay algunos sectores tienen resistencia al tratado, otros están muy comprometidos con el tratado y lo reivindican bastante. Ok, y, y en tu opinión y en tu experiencia, ¿no es cierto? Como líder de la práctica de medio ambiente de PPU, ¿vos considerás que el acuerdo de Escazú va a ayudar a mejorar los estándares medioambientales en Colombia? A ver, yo soy de los que creo que una ley per se no lo logra, Ujú. ¿no? Segundo, ¿qué es lo que tiene el tratado y que es interesante mirar? Que eleva, a ver, la participación ciudadana en Colombia y el acceso a la información en Colombia está regulado. Creo que es de los pocos estados, no es el único estado que más mecanismos de participación tiene, por lo menos institucionalmente. Que en la práctica haya cuestionamientos, eso es otra cosa. Pero el marco institucional legal, en Colombia hay mucha participación ciudadana, con Ok. muchas posibilidades de hacer interpretación, y participación ciudadana, ¿cierto? Eso lo tenemos. Desde la constitución política, Ujú. en la medida en que en Colombia se define el Estado como un Estado participativo y en materia ambiental hay un artículo del 79 de la Constitución que dice que todas las decisiones en materia ambiental deberán ser consultadas. E incluso, si nos vamos a los antecedentes de nuestra legislación ambiental, que son desde el año 73 principalmente, con la ley 23 de ese año, y en el 74 con el Código de Recursos Naturales Renovables, expedido mediante un decreto ley, en virtud de unas facultades extraordinarias otorgadas a el gobierno nacional para expedir ese código. Ya desde allí se hablaba que era deber tanto del Estado como de los particulares informar a la comunidad, al público, sobre los riesgos ambientales y a la salud de sus productos y servicios. Desde el año 73. Ok. Bien. Entonces, perdón, entonces eso tiene que hay hoy. Entonces yo sí creo, y la participación ciudadana con sus derivas que a veces tiene, sus intereses, es que eso, las sociedades existen, en todas las sociedades del mundo, diversos intereses, ¿cierto? Ujú. Existen, sí contribuye al mejoramiento del medio ambiente, pero algo que yo resalto del tratado es un tema que para nosotros los colombianos es un poco complejo, y es que tenemos la triste, digamos, récord de ser uno de los países donde más asesinatos hay a líderes ambientales. Y el tratado trae un capítulo especial para eso, e incluso la Corte se pronuncia en el sentido de que es un deber del Estado proteger a los líderes ambientales, la vida de los líderes ambientales. Uno podrá no estar de acuerdo con ello, eso es una cosa, es el debate democrático en cualquier país, pero de ahí a que aquí en país entonces existen sectores que recurren a la violencia para imponer sus posiciones, eso es otra cosa. Y esto el tratado lo trae y yo creo que es una de las cosas para mí más importantes del tratado. Bien, bien. Y para ir cerrando, Luis, ¿cómo en tu también un poco yendo a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo estás viendo la reacción de las empresas o del sector productivo en, bueno, empezar a acomodarse y ajustarse a estos nuevos estándares? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, yo creo que la Corte dio unas directrices muy claras, ¿no? De participación ciudadana. Se requiere una ley especial estatutaria para regular estos aspectos de participación ciudadana. Pero en Colombia ya existen en una ley, la ley 99 del 93. Mira, aquí, desde esa época, existe la posibilidad de que cualquier ciudadano o persona pueda intervenir en el trámite de un permiso ambiental, cualquiera que sea este, para oponerse o apoyar el proyecto Ujú. sin necesidad de mostrar interés alguno. Ningún interés tiene que demostrar. Él solo pide ser parte como un tercero e intervenir. ¿Y eso se ha venido haciendo desde esa época? Sí, se ha venido haciendo. Existe la posibilidad de convocar audiencias públicas ambientales, ¿cierto? Que es relativamente fácil. Lo puede hacer un gobernador, un alcalde,
el procurador, el defensor del pueblo, el ministro de Ambiente, el director de la respectiva autoridad ambiental. En Colombia tenemos corporaciones autónomas regionales, más la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA, ¿cierto? 100 personas o 3 asociaciones sin ánimo de lucro, ONGs. Entonces, audiencias públicas, muchísimas audiencias públicas. Ha habido desde el año 94 cuando se empezó a implementar la ley, ¿cierto? Consultas con comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades, incluso los rom, comunidades gitanas. En Colombia, eso está en la ley, está en la Constitución. Colombia ratifica unos tratados, el Tratado Internacional, también el de la Convención de la OIT, el 169, total que ya existe. Entonces, las empresas no es que no estén preparadas ya para Claro, el mecanismo. tal cual. Otra cosa, el acceso a la información. Ha habido fallos ya del Consejo de Estado que dice qué se mantiene en reserva y qué no. Aquí en Colombia además hay una ley que regula qué información es secreta y qué información no es secreta. Ujú, Claro, en materia ambiental muy poquitas cosas son reservadas, claro. ¿cierto? Incluso en Colombia un ciudadano le puede hacer derecho de petición a un particular, a una empresa. Ujú. Y eso se viene haciendo, o sea, que para esos aspectos las empresas no pueden decir que no están preparadas en Colombia. Sí están preparadas. Claro, va a haber una mayor rigor, va a haber más exigencia. Tenemos ahora un tratado internacional que si se considera este tratado como un tratado de derechos humanos, habrá lo que se llama bloque de constitucionalidad. Eso es otra cosa, pero ya en la práctica ya están acostumbrados a eso. Excelente, Luis. Hemos conversado con Luis Fernando Macías sobre Acuerdo de Escazú. Luis es socio de la firma PPU, Oficina Colombia. Luis, muy agradecidos por este tiempo que No, nos has listo. dedicado para conversar sobre esto tan interesante y relevante. Y bueno, como siempre, quedan las puertas abiertas para otro encuentro, otro Legal Insight, sobre Ok. estos temas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Chao. Ok.